Saludos mis amados hermanos y amigos, bienvenido una vez más al Tribunal Cristiano, como de costumbre con mallete en mano para las decisiones que tenemos que tomar aquí en este análisis, en el juicio que tenemos a bien considerar. Y recuerde que nos puede seguir vernos en el canal 58 y 348 a través de Liberty o en antena los martes a las 7 de la noche y los días que la gerencia pone el programa en nuestro canal de YouTube, Apóstol Ricky Rosado. Ahí está todo el trabajo que hacemos. En el Facebook nos puede seguir también como Tribunal Cristiano TV. Ahí está toda la filmoteca del tribunal. En el X como Apóstol Ricky y mi página de Facebook de Ricky Rosado. Gracias por su sintonía. Como de costumbre, el fiscal especial interdependiente, canónico y abogado en la barra de Puerto Rico. En la barra se dice, ¿verdad? ¿Qué barra, pastor? En Puerto Rico no es la barra. Cuando tú perteneces ese es el bar, ese es en inglés bar. ¿Y en español? No, nosotros somos, pues no me acuerdo en español, pero no se dice barra, en la barra de Puerto Rico. Sí, se dice, bueno, yo he oído por ahí que dicen en español la barra. Yo no sé de qué Pues es la barra. Si es una barra tengo años en la esa de... profesión y nunca. Sí. Averíguate eso. ¿Cuál es la traducción de bar? Eso es una asignación para que el tribunal le propone aquí al honorable. Salude, padre. Bueno, saludos a todos los que nos están viendo en este día del Tribunal Cristiano. Gracias por darnos la oportunidad de visitar sus familias y sus hogares y tener esta oportunidad de juzgar todas las cosas que pasan en nuestra sociedad y el mundo desde la perspectiva creyente. Así que qué bueno, pastor, de estar aquí. Tribunal Gracias por Cristiano invitarme. ha sido un programa de muchos años, que mucha gente lo sigue, que mucha gente se asusta con él. Pero en donde quiera me paran y nos hablan de lo que estamos haciendo. Y no solamente la plataforma del Tribunal Cristiano sin separación de iglesia y Estado los viernes de 8 a 10 de la noche y los domingos de 7 a 9 de la mañana, sino también en otros programas que nos entrevistan tanto a su señoría como a este servidor y podemos educar. Nuestro trabajo es educar y crear opinión para que la gente, basada en la opinión que nosotros emitimos, también lleguen a sus propias conclusiones y criterios, ¿verdad? Que es muy importante. Padre, tenemos este miércoles 15 de noviembre en el Embassy Suite de Carolina, junto a la firma del licenciado Jeffrey Pérez. Hacemos un junte, una unión de propósito para educar sobre estas leyes importantes que se han tenido en cuenta, gracias señor director, la cumbre de incorporación eclesiástica. Usted puede llamar, porque todavía está a tiempo, hay espacio, en el 435-849-8697, ¿verdad? Yo no. Eso es. Sí, mira a ver cuál es el número que dice abajo, 435-8697, ¿verdad? 8697, 8697. Dejé los espejuelos arriba aquí y no. Ya usted sabe, llame a ese número telefónico, va a ser de 1 a más o menos a 5 de la tarde. Uno de los exponentes es el licenciado Jeffrey, el licenciado Pérez Toro, la licenciada Rosado Scherer, Gau Pacheco y Albertorio Blondet, que es el Dream Team, el equipo de ensueño. Gracias, señor director. El equipo de ensueño que vamos a tener. Y padre, brevemente, para la gente que o puede ir a mi página de Ricky Rosado o escribirme por el WhatsApp al 787-510-1308 y buscarnos, ¿verdad? Pero ahí en ese número que le dimos, brevemente, ¿qué cosa es importante? Porque hay una nueva ley, hay un modelo, unas guías aclaratorias, más tenemos ahí el reglamento y cómo eso se va a ir relacionando también con Hacienda, que es el paso que estamos ahora añadiéndole. Es importante, ¿verdad?, de que las iglesias sepan de que existe una nueva ley desde el 2020, que es la ley 155 del 2020, que reconoce la personalidad jurídica de las instituciones eclesiales
enmendando la ley de corporaciones del 2009, añadiéndole un nuevo subcapítulo en la cual en nuestra realidad jurídica se reconoce que las iglesias tienen una identidad, unos derechos distintos a los que se reconocía antes y que tiene consecuencias desde las relaciones con el Estado hasta las relaciones que las iglesias tenemos que establecer con entidades privadas, con contratos con empleados, etcétera. Y a la vez eso tiene consecuencias, todos los procesos de incorporación y los modos como se tiene que realizar y las consecuencias que va a tener, por ejemplo, en la erogación de permisos públicos, en la relación con Hacienda y las exenciones contributivas. O sea que hay unas nuevas realidades que las iglesias tenemos que conocer y los abogados y contables que tienen responsabilidad con las iglesias en el manejo de muchos asuntos públicos y privados, desde, qué sé yo, Hacienda, desde la luz, el agua, los contratos de quién me viene a pintar la iglesia o me arregla el techo. O sea, hay una serie de cosas que tenemos que conocer de lo que es nuestra identidad jurídica, amparadas en la Constitución de los Estados Unidos. Y lo bueno es qué derechos tenemos como iglesia, porque la categoría iglesia, nosotros siempre la hemos mencionado desde el aspecto teológico y del aspecto a veces espiritual, pero el Estado ya no estaba viendo de una manera objetiva y adecuada lo que es la iglesia. Entonces comenzó a tratar de verla como el tercer sector. Después le siguieron añadiendo. No quisieron homologar a todas las corporaciones públicas y privadas en el modo como se entienden, y la iglesia es un fenómeno único. Como decía un juez en los Estados Unidos, la iglesia puede reclamar unos derechos que la barbería de la esquina o el Burger King de la esquina no puede reclamar, aunque son corporaciones privadas y entes que tienen que relacionarse con las mismas entidades y situaciones que una iglesia se relaciona. Lo que acentuó eso fue los huracanes y la pandemia. Y eso abrió los ojos, creó una inquietud mayor, donde las iglesias y los pastores comenzaron a cometer unos errores de términos legales y a ceder todo ese espacio. Y como a mí me gustaba, como tú decías, abrían la concretera y dejaban que la concretera funcionara y los templos cerrados. Y nos querían homologar en esas decisiones arbitrarias con los beauty parlors. Y decían, cuando permitamos a los beauty parlors, que eran los últimos que les iban a permitir abrir al público en general, entonces permitiremos a que la iglesia, de hecho, y eso, ¿verdad? No es así. De hecho, hubo varios templos que cerraron y no volvieron a abrir, padre. Perdieron yo conozco comunidades religiosas creyentes que cerraron porque se les dispersó las ovejas, por decir así, y ya no volvieron a reabrir sus templos. Y hubo pastores que pues tuvieron que irse a trabajar o se fueron del país. Eso afectó. Yo no sé si a la Iglesia Católica le creó situaciones adversas, ¿verdad? Pero yo hablo desde acá de los que yo conozco. Sí, crearon imagínense, una cosa tan simple, una pandemia llevó a que yo, por ejemplo, una de las celebraciones eucarísticas dominicales la tuve que suspender, precisamente por los horarios que implicaban una serie de restricciones a la movilidad de los creyentes a cultivar su vida religiosa y el ejercicio de su libertad religiosa. La gente no sabía cómo reclamar sus derechos. Honestamente, esto es novel en nuestra jurisdicción. Se afectaron económicamente por tantos días cerrados, o porque acuérdate que era virtual o en los autos, algunos en el estacionamiento, y comenzó a bajar todo la finanza y hay contratos de alquiler o hipotecas que no se pudieron pagar adecuadamente. Eso trajo una serie de contratiempos. O sea, que esto fue bastante, y de eso vamos a educar, de eso vamos a informar para que Dios no lo quiera, pasaran situaciones
homólogas o parecidas, usted sepa cómo enfrentar con esta nueva ley. Para terminar, ¿por qué razón, si la ley es del 2020, claro, fue diciembre de 2020, ¿por qué el reglamento sale en abril del 2023? Bueno, Se echó más que se echó más que hacer la ley. La verdad que los procesos reglamentarios exigen unos protocolos desde vistas públicas que no tienen que ser presenciales, sino recepción de documentación, borradores, diálogos con distintos grupos, como todo proceso legislativo, y era lógico que cogiese un tiempo amplio para que pudiera el reglamento ser promulgado como ya está, ¿verdad? Los reglamentos de incorporación con respecto al Departamento de Estado, que es la entidad competente en todos los procesos nuestros incorporativos. Para mí Pero es usted burocracia. imagínese, pastor, usted Para mí, imagínese. Burocracia excesiva. Bueno, puede ser, pero yo no, o sea, no veo mal los procesos reglamentarios puedan tomar un tiempo prudencial, porque usted imagínese, pastor, 3 años, 3 años. 3 años. Y yo sé que usted estuvo envuelto en los procesos para aligerar el que saliera la reglamentación adecuada, etcétera. Pero ustedes se pueden imaginar los que nos están escuchando. La Iglesia Católica fue reconocida en su personalidad jurídica por el Tratado de París en 1898, ¿verdad? El famoso Tratado de París. Allí se reconoció la personalidad jurídica de las iglesias. Padre, qué bueno aclarar, perdóname, sobre ese tema, porque esta semana estudié sobre eso. Pero usted me quita la fragancia cuando ya estoy a punto de... Para que digamos esta nota aclaratoria. Nosotros hablamos del Tratado de París de 1898, que se insertó la Iglesia Católica, pero ese Tratado de París no era único para la Iglesia Católica, era un tratado que se estaba dando con relación a Puerto Rico y la situación con España. Y Claro, ahí se insertó lo de la Iglesia claro, Católica. porque como ustedes se dan cuenta, en ese Tratado de París, las dos potencias en disputa tomaron una serie de acuerdos sobre Puerto Rico, Cuba y Filipinas y Guam, que eran los territorios que Estados Unidos, ¿verdad?, reclamaba como botín de guerra a España. Y en esos artículos se tomaron muchas decisiones, desde cambio de moneda, qué pasaba con los ciudadanos españoles que habían nacido en la península y los ciudadanos españoles que habían nacido en la isla. Incluso la libertad religiosa en Puerto Rico no fue reconocida en la ley Jones o en la Constitución de 1952. El primer estatuto que reconoce la libertad religiosa en Puerto Rico fue el Tratado de París, donde se habla específicamente que se reconocerá la libertad religiosa de todos los residentes en Puerto Rico. O sea, y no se habla de libertad de culto, se habla de libertad religiosa. Y en ese tratado, entre las cosas que se tenían que determinar, era la Iglesia Católica, que había estado bajo el patronato regio, bajo el dominio, ¿verdad?, de la corona española, que tenía unas responsabilidades particulares con la Iglesia Católica en el Reino de España. Y se determinó que en el caso de la Iglesia Católica, que era la única institución religiosa que existía al entonces, se reconoció a la Iglesia Católica en su personalidad, y eso fue disputado, sobre todo lo que tenía que ver con su patrimonio económico, por algunas autoridades públicas en Puerto Rico. Y en 1908, en un caso famosísimo, que de hecho fue citado ahora cuando la decisión de la Iglesia Católica en la disputa sobre las pensiones, en un caso de 1908 que se llama Municipality of Ponce versus Catholic Church, se reconoció y se clarificó que la Iglesia Católica tenía una personalidad jurídica que no dependía de un proceso de incorporación y que se reconocía por el Tratado de París de 1898. Pues ustedes se pueden imaginar, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que la Iglesia Católica
solamente había un ente que no se sabía quién era, que se llama Iglesia Católica, que es la que tiene personalidad jurídica, y todas las demás realidades que hayan surgido posterior al Tratado de París eran parte de un solo pote. O sea, usted imagínese, pastor, reconfiguró la identidad de la personalidad jurídica de la iglesia en Puerto Rico. Esta ley clarifica para todo el mundo, tribunales, todo el mundo clarifica que es la iglesia la que determina cómo debe ser entendida su personalidad jurídica. Me asusta que muchos de nuestro liderato, entiéndase desde pastores, administradores, secretarias, juntas, CPA, contables, abogados, saben de la importancia de a lo mejor de incorporarse en el Departamento de Estado, pero no conocen el alcance de esta ley y la nueva y las guías que aclaran la nueva personalidad jurídica de las iglesias, porque están en un nivel o un estándar diferente a todas las otras entidades, y si usted no conoce sus derechos ni cómo utilizarlos adecuadamente, pues estaría exponiéndose a cometer errores de juicio administrativo, a ceder cosas donde no tiene que ceder, a las que tiene que cumplir, no cumplirlas, porque no conoce los parámetros legales que le corresponden a la situación que usted debe conocer, que es la iglesia. La iglesia, sepan que no es solamente el templo o la institución eclesial, sino es también colegios, son instituciones unidas a nuestras iglesias que nosotros les reconocemos personal. Por ejemplo, hay una institución en la Iglesia Católica que se llama Caritas, ¿verdad? Que se escribe Caritas, pero es Caritas, ¿verdad? Que es, en latín es caridad. Esa institución se dedica a la atención de los pobres, recibe fondos de iglesias como fondos públicos, ¿verdad? Federales y estatales, y ayuda a los pobres y en momentos de emergencia, etcétera. Esa es una institución eclesial unida a la Iglesia Católica, que nosotros le reconocemos personalidad jurídica y que la ley lo cubre, por decir así. No puede un juez decir, pues Cáritas tiene que pagarle la señora que se cayó en la parroquia Santa Rosa. Como es un solo pote, pues Cáritas le paga a la señora. No, porque Cáritas tiene su personalidad jurídica distinta a una parroquia. Imagínense todas las implicaciones que podría tener esta ley y el reglamento. El reglamento es el reglamento 9456 del 8 de mayo del 2023. Bueno, pues vamos a otros temas. Ya hablamos del taller. Los que estén interesados, pues se comunican. Padre, esta semana, Andy, hemos tenido ya varias encuestas. Hace 2 semanas tuvimos la encuesta de Noticel para diferentes análisis de primarias y elecciones. Y ahora tuvimos esta semana la encuesta de Andy. Que yo quiero hacer una nota aclaratoria con relación a esas encuestas. Las encuestas son métodos y maneras de visualizar de manera analítica para ver una visión o una fotografía de un momento dado. No necesariamente las encuestas terminan como dicen, es imposible, porque a un año, a 8 meses de la primaria y a un año de las elecciones, pues las cosas van a depender de cómo se comporten las campañas, ¿verdad? Y cómo la gente se vaya convenciendo o no convenciendo. Las encuestas de Andy, que es una compañía local que la hace para el periódico y a veces la hace no para que conozcamos lo propio, sino para estos mismos debates y que la gente comience a crear un ambiente de venta de periódicos o de anuncios, ¿verdad? Yo pues las he visto que son desacertadas en muchas ocasiones, que las preguntas son ambiguas y cuando yo veo una encuesta que me habla en sus muestras de que estos números no son confiables, pues yo dije, pero rayo, ¿para qué los ponen si no son confiables? Dicho por ellos mismos, escrito en tinta. La realidad es que estas cosas pues uno tiene que analizarlas. Y como decían antes en el campo, hay que cogerlas con pinzas, hay que saber cómo analizar ese emborujo. Pero hay unos números ahí que yo los analicé y por la experiencia que uno tiene de calle,
del mármol de allí del Capitolio, de las experiencias de otros años, de ver otras encuestas, de cómo se están comportando las campañas, del dinero que pueden levantar los políticos, de las actividades que se dan como tú las ves. Yo he visto algunas de ellas y otras las he seguido en los medios. Pues uno puede llegar a una análisis muy personal y hacer los comentarios que hacemos aquí. Dicho eso, pues me gustaría escuchar qué tú opinas de lo que has visto en estas dos encuestas. Me imagino que saldrán otras más. A veces le comparten a uno encuestas internas de grupos focales que hacen y ese tipo de cosas. Y todo eso uno lo va amarrando para poder darle cierto grado de veracidad o de objetividad en el análisis. Hay cosas que yo creo que sí son bastante atinadas y otras no, ¿verdad? Pero vamos a ir analizando un poquito sobre eso. ¿Cómo tú lo ves? Mire, pastor, las encuestas del Nuevo Día son encuestas que tienen una finalidad última de ejercer un influjo sobre la opinión pública. Y por lo tanto son parte de un manipuleo editorial. O sea, ellos intentan encauzar la opinión pública, a veces metiendo miedo, puede ganar a veces intentando artificialmente promover candidatos dentro de su línea, que es siempre la izquierda liberal o el liberalismo radical. Y por lo tanto, yo las encuestas del Nuevo Día las cojo con mucha, por decir así, Suspicacia. miedo, suspicacia, esa es la palabra, suspicacia. No me agrada las encuestas del Nuevo Día. Siempre la cantidad de indeciso es el saco que ellos usan para cerca de las elecciones intentar un poco lavarse la cara o cuando pierden, porque las encuestas del Nuevo Día se distinguen. ¿Y tú has visto esa frase que ponen, aprueban o no aprueban? O aprueban o desaprueban, y no se queda ahí. Bueno, y sobre todo el gran campo de los indecisos, que es que como ellos saben de que no son completamente certeros, pues ellos intentan un poco decir, bueno, perdimos, pero es que los indecisos eran muy grandes y decidieron votar cuando iban a votar. O sea que nunca pierden, aunque siempre pierden. Entonces yo las encuestas del Nuevo Día las cojo con mucha suspicacia. Esta encuesta, primero porque ellos parten también de una concepción que la vida política en Puerto Rico es siempre la misma de décadas pasadas. O sea, la política en Puerto Rico, en el Puerto Rico del siglo XXI y en estos últimos 10 años, no es la política que hemos estado habituados los de nuestra generación desde los 70 hasta este momento, que era una política basada en estatus, basada en crisis económica, en unos intereses inmediatos, ¿no? Esta es una nueva realidad política donde los temas liberales conservadores, los temas familia, libertad religiosa, como la otra encuesta reflejó, el Nuevo Día silencia esas inquietudes que tenemos como país, porque ellos tienen una agenda ideológica que es contraria a todos nuestros valores y principios, ¿verdad? Creyentes. Nuestros temas son temas de libertad religiosa, el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos, el tema de la vida humana desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural. Y por lo tanto, esos temas, esa discusión de la nueva política, esta encuesta lo silencia. Pero la encuesta dice algo importante que para mí debemos subrayar porque es lo que uno percibe. Primero, la encuesta dice, la izquierda liberal colapsa y con ello la alianza El Junte. Los números de Victoria Ciudadana los números negativos, la percepción negativa de la gente encuestada es una visión negativa no solo de Victoria Ciudadana, sino de su líder presente, que es el licenciado Natal. O sea, de hecho,
añadiéndole a eso que tú dices, en el análisis de la que salió reciente ayer o hoy, Natal en cuestión de San Juan sale bien por debajo en esta ocasión, y algunos críticos de Natal han dicho que Natal como que se desapareció de San Juan y no estaba metido en los issues de San Juan, y aparentemente se ha dicho que ni siquiera va a correr como el candidato por San Juan. Y yo me parece a mí que Victoria Ciudadana, y te dejo la palabra de nuevo, ha perdido mucho terreno, y su franquicia, si se hace este junte, en vez de beneficiarle, le puede hasta perjudicar, y en vez de tener dos personas en Senado y Cámara, sí. Le puede perjudicar al partido independentista y a su candidato, porque se ve que la gente, todo lo que suena izquierda liberal, ya están hartos. De hecho, eso coincide con la encuesta anterior. Toda esta sectarismo de la izquierda liberal que nos ha angustiado en los últimos 10 años, en la cual no es un diálogo, sino es convertir a Puerto Rico en unas trincheras de lucha y no en una plaza pública donde la gente puede discutir para buscar consenso, sino es guerra. Pues la gente se ve que hay un rechazo por parte de la gente que se refleja en esta encuesta, que no tiene, de nuevo, es una encuesta con la intención de influenciar la opinión pública. Sin embargo, no pueden ocultar lo que la otra encuesta dijo, que la gente está rechazando. Sí es curioso, la encuesta también dice que el PNP y Proyecto Dignidad, hay una visión positiva del partido PNP, es el segundo después de Jennifer como visión positiva, y Proyecto Dignidad sube un 17% de la aceptación de la gente. Por lo tanto, se ve que la gente en Puerto Rico, lo que la otra encuesta también subrayaba y lo que nosotros percibimos en la calle, es que esta es una mayoría de país que es conservadora. Sí. Es la mayoría silente, que también se refleja en que la visión del Partido Popular está sobre los partidos de izquierda liberal, porque la gente lo ve como un partido de centro. Pero me confundió, padre, que ese día que salió esa encuesta, que decía el 17% de dignidad como positivo, al otro día sale que cuando comparas a febrero con ahora en noviembre, que hicieron una encuesta, ahora lo conocen menos al partido que en febrero. Yo dije, ¿cómo es posible que lo conozcan menos con sí, todo lo que ha tenido? Sí, pero fíjese, yo eso no lo veo tan negativo, porque habla de un 60%. O sea, eso es más bien un campo que ellos tienen abierto, sobre todo en el área metropolitana, de darse a conocer. No lo veo tan negativo. O sea, el problema de Victoria Ciudadana y de su candidato, de su líder principal, es que la visión es negativa. O sea, tú empiezas, una cosa es empezar de cero y una cosa es empezar de menos 100. O sea, la visión es negativa. La visión que no te conozco es que tú tienes que tener una proyección mucho más metida en el debate público. Es que se nota, pastor, usted ve los grandes programas de debate en Puerto Rico, radiales o televisivos. Proyecto Dignidad sale poco. No hay una figura que, por ejemplo, el PNP, uno piensa en Edwin Mundo, o piensa en Rivera Chat, o piensa en Keren Riquelme. Son invitados continuamente del Partido Popular. Uno piensa en las figuras importantes del Partido Popular que aparecen continuamente. Ellos no tienen una figura fuera de Joan, que no es muy dada, ¿verdad?, a una participación como, por ejemplo, Rivera Chat en los programas televisivos. Sí, tienen un campo de, por decir así, de crecimiento. El problema de Victoria Ciudadana de Izquierda Liberal es que el campo es negativo. O sea, pero la gente tiene ya un juicio negativo. ¿Tú crees que la ausencia de Lúgaro en el partido Dignidad y Duprey, que tampoco ya está activo, y otros tantos que no se mencionan, le ha afectado a la franquicia? Bueno, yo creo que eso es un factor que sin duda
le ha afectado a la franquicia. Ella era una figura que impactó la opinión pública y atrajo la atención y el voto de mucha gente. Ahora, no es solamente eso, es que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Una cosa es una candidata, ¿verdad?, que empezaba independiente, y otra cosa es un partido político que ya está en el proceso legislativo y que ha sacado sus garras de izquierda liberal, fundamentalista. O sea, no es solamente una ausencia, es que la gente ha dicho, esta gente es imposible. O sea, si Bueno, esta gente sube al poder, esto va a ser o sea, van a ser las trincheras de lucha que vemos de la izquierda liberal en California, estado de la Unión Americana, o en Nicaragua, un país independiente. O sea, donde la izquierda ya tú no es dialogar, es que yo te voy a imponer, meter preso, etcétera. con lo Como ha que tú pasado acabas en de decir, California. con lo que tú acabas de decir, nos das el pie forzado a la experiencia que se vivió en estos días en el Senado, casi a las 10:30 de la noche, cuando el Senado permitió que bajara por descargue, después de una discusión allí de si lo retiraban el proyecto, si lo bajaban por descargue, que es el proyecto del Senado 485 de Victoria Ciudadana. Los autores son la señora Lacén y Benave, una vez más, para presentar, después de todas las legislaciones, porque parece ya que son monotemáticos en unos temas, Sí, presentar. ellos dicen que Proyecto Dignidad o que algunos miembros del PNP o del Partido Popular son monotemáticos, pero ello es constante. Y bueno, no quiero interrumpirlo, Pastor, que usted está haciendo la No, introducción. brevemente, porque tú vas a poder decir algo más del proyecto. Yo voy a decir la experiencia, porque yo estaba allí y lo viví. Es el 485, que es la Carta de Derecho para los grupos LGBTQ+, IQ+, donde era una veintena de expresiones que no solamente iban más allá de lo que el ciudadano común ya tiene por garantía, y digo ciudadano común que incluye a todo el mundo, en la Constitución de Puerto Rico, que tenemos en el artículo 2 como una veintena también de derechos y beneficios para todos por igual. Pues ellos querían que era una nueva carta de derechos donde ellos tuvieran algunos beneficios de exclusividad por encima de un heterosexual, por decirlo así, o del ciudadano común, que ya están incluidos en esa carta de derechos, pero ellos quieren hacer una nueva que atentaba contra la misma iglesia y los creyentes en su libertad de expresión y su libertad religiosa, que ponía unas cargas al Estado difícil de llevar y unos privilegios que por tu ser, mira, yo dije en forma de broma, pues va a tener uno que cambiarse de género, porque es que todo lo que ellos iban a tener, empleo, servicios de salud, hasta posiciones, mira, políticas. Cuotas. Ellos querían cuotas. Tú viste el proyecto, ¿verdad? Y se formó, oye, pero se derrotó a las 11:30 de la noche. El presidente del Senado dijo, a viva voz, vamos a votar a viva voz. Los que estén a favor del proyecto, digan sí. Y salió alguien por allá, sí. Los que estén en contra del proyecto, dijeron, no. Y entonces Era claro. Los la sí y los CEN, no eran claros. la O CEN sea, quería avergonzarlo. Mira, la CEN, como se sintió molesta, quería avergonzarlo a todos los que estaban allí. Dijo, señor presidente, división del cuerpo. división del cuerpo. Y cuando se hace división de cuerpo, entonces él dijo, pues vamos a votar. Claro, el presidente Tomás le dijo algo al presidente del Senado, pero para él tener un compromiso ya con ellos, no de que se lo iban a aprobar, sino de que lo iban a bajar. Y le dijo, pues vamos a recibir como buena la petición de la Rivera Lacén. Los que estén a favor del proyecto se pongan de pie. Y unos timiditos allí se pusieron de pie. Pero se pusieron de pie los dos de Victoria Ciudadana, porque ellos pensaban que iban a ganar. María de Lourdes Santiago del Partido Independentista y Vargas Vidó, que se mofó allí de los creyentes y de la iglesia y le tuvo que salir al paso el presidente del Senado, el portavoz del Senado, Tomás Rivera Chat, y se puso de pie Zaragoza, óigalo bien, y se puso de pie el portavoz del Senado,
Dalmau, Aponte Dalmau. De ahí en fuera, cuando dijeron pónganse de pie los que están en contra, toda la delegación del PNP se puso de pie, excepto Villafaña, que parece que tuvo que ir a tomar chocolate caliente. Y no le dio tiempo a llegar. Ay, Dios mío. Estuvo por allí. Y se puso de pie Joan Rodríguez Bebe, se puso de pie por el Partido Popular la vicepresidenta del Senado, Albert Torres de Guayama y Ada García de Mayagüez, y tengo entendido que Ramoncito Ruiz. Así mismo es Ramoncito Ruiz, que ha estado con nosotros, estuvo con nosotros en esta batalla. Mire, pastor, yo creo que lo primero es que es curioso. Cuando nuestros proyectos, los proyectos de libertad religiosa, del derecho fundamental a los padres, del derecho a la vida, que no son proyectos que quieren promover privilegios, son proyectos de clarificación de derecho, clarificación, son proyectos en protección de terceros, vida humana, son proyectos que garantizan que los padres puedan ejercer su función educativa con respecto a sus hijos sin intervención indebida del Estado o de terceros o cuartos. Siempre nuestros proyectos están abiertos a que esos grupos LGBTQ, que son parte del debate público y tienen derecho a opinar, siempre nuestros proyectos están abiertos a que ellos opinen. Siempre, pastor. Ellos presentan sus inquietudes. A veces no las presentan buscando consenso, sino para ofender y herir, porque es el modo como ellos creen que adelantan sus agendas. Mire, pastor, siempre estamos nosotros abiertos a que ellos legítimamente, porque derecho tienen, a que presenten sus inquietudes para buscar consenso, etc. Ese proyecto, no hubo ni un solo sector creyente en la que estamos abogados, instituciones eclesiales, públicas, educativas, etcétera. No hubo ni una invitación. Nosotros buscamos que ellos participen y ellos además se imponen porque quieren participar y derecho tienen. Esa es la primera diferencia con respecto a este proyecto, porque los creyentes, claro que teníamos algo que decir de ese modo descriptivo de llamados derechos, que puede ser, o sea, yo no le quito la legitimidad de ellos presentar sus inquietudes con respecto a sus derechos, de clarificar, como decía la señora Lacén, cuál debe ser el Estado de Derecho actual. Pero mira, lo primero que uno debe tener para que sea objetivo una presentación pública, vamos a escuchar qué tienen que decir gente que sobre estos asuntos tienen intereses legítimos. Pues usted imagínese, eso además usted lo puso muy bien, eran cuotas. Ellos pedían que, por decir así, en la política hubiese cuota basada en la orientación sexual e identidad de género, que además no son todas las orientaciones, como decía muy bien Joan, porque los heterosexuales no se les exige, no se les protege con cuotas, sino a la gente con orientación sexual e identidad de género LGBTQ, cuotas. Pero usted imagínese, voy a leer una de las cosas que más yo nunca había visto en estas batallas. Entre los derechos había uno que era el número 12 que decía: derecho a la libertad de religión, conciencia, creencia y o espiritual, a través de sus prácticas y expresiones en sus diversidades y posibles maneras, sin discriminación, permitiendo así la búsqueda de la paz interior, la afirmación de un propósito de vida y o una reconexión con la naturaleza. Estos derechos son exigibles sin excepciones, porque no lo dan, a entidades públicas y privadas. Usted imagínese en un colegio católico o evangélico en la que se parase una familia y dijese: ah, no, yo soy LGBTQ, un muchacho, y exigiese: ah, no, yo exijo
que me sea respetada dice, expresiones en sus diversidades y posibles maneras. O sea que podría un colegio cristiano, católico, cristiano evangélico, terminar en los tribunales, porque ellos pueden exigir, usted no me respeta mi diversidad. Una iglesia sí, y podría plantear, mire, me están quitando el derecho y esta es una corporación que yo puedo exigir que aquí se me respete mis diversidades. O sea, usted se puede imaginar, pastor. Entonces, usted vio y usted fue testigo, yo lo estaba viendo en vivo, los discursos de la señora Lacén, del señor Vargas Vidó y de la señora María de Lourdes Santiago, insultando, porque yo no sé, de nuevo, vuelvo a repetir, cómo yo puedo adelantar mi agenda, que yo puedo tener, insultando al que piensa distinto a ti. O sea, te caigo a bofeta y te digo, pero tienes que votar por mí. O sea, bueno, es una cosa son los que increíble. exigen tolerancia, son los que exigen tolerancia y respeto, y son Así los mismo más es. intolerantes y que faltan El respeto y respeto, ofenden con palabras, porque Vargas Vidó es constante su sus ofensa ataques al al sector creyente. cristianismo. Eso es Sí. constante. Mire, decir que esa carta hace falta porque cuando empezó la pandemia, la epidemia del SIDA en Puerto Rico, dijo él, las iglesias se burlaban, las iglesias insultaban a las personas que tenían, las iglesias despreciaron, votaron. Pastor, los primeros 2 centros que se hicieron en Puerto Rico, acogiendo a las personas con SIDA, lo hizo la Iglesia Católica en San Juan y en Ponce, donde sacerdotes capuchinos, laicos, voluntarios, el arzobispo, el cardenal, yo era secretario del cardenal, yo lo llevaba todas las semanas a ver a todos los enfermos de SIDA, a tocarlos en un momento donde nadie se atrevía a tocarlos, a abrazarlos, a darle consuelo a su familia y que fueran atendidos con dignidad. ¿Entiende? Pero así como digo de la Iglesia Católica, se puede decir también de las iglesias evangélicas. En la década del 80, y este señor insultar a la memoria de gente que hoy no está en esta tierra, porque yo vi laicos católicos, algún laico católico que murió por un accidente de automóvil cuando iba a prestar sus servicios voluntarios. Bueno, Hombre, damos fe de muchos ese señor ministerios, tiene que insultar a las iglesias. porque él se cree que él es el único que ha trabajado esa área, que le han dado asignaciones millonarias, como bien dijera el portavoz del Senado, Tomás Rivera Chat, y con eso, pues cualquiera. Pero yo conozco ministros, iglesias y pastores, Samuel Agosto, Alija Ayala, en Casa Joven del Caribe, que se van a buscarlo en los hospitalillos, los sacaban con la enfermedad y en su hospital con 39 camas, allí los atendían. Y tú sabes de lo que estoy diciendo, que es muy cierto. También en Ponce había otro, ¿verdad? La Perla del Gran Precio. Y puedo seguir mencionando aquí los Hogares CREA con su hospital para enfermos de SIDA, Teen Challenge. Y puedo seguir mencionando entidades con personalidad jurídica, yo puedo aclarar eso, usando eso al servicio del pueblo. Pero este señor y estos grupos, ayer se les envió el mensaje más claro. Ya la gente no les va a aceptar ese estilo, esa manera. Me gustaría que Vargas Vidó no revalide, no está haciendo un servicio adecuado, su palabra es hiriente, lo digo de frente, no me queda, ¿verdad? Nada, por qué no decirlo, es mi libertad de expresión. Creo que sí, y como tú dijiste ahorita, Victoria Ciudadana y el Partido Independentista pueden estar en precario en la legislatura con todo lo que está pasando y la gente ya se molestó de tanta gente allí creando problemas cuando las legislaciones son pobres, de pobre calidad y lo que quieren es atosigar todo el tiempo. Se les dijo allí claramente, ya hay suficientes derechos, pero para ustedes nada, nunca será suficiente. Y ese es el problema que tenemos. Y el problema es, pastor, perdóneme que concluya sobre esto en este punto. La comisionada residente, en una entrevista que concedió al pastor Pereira, dijo una cosa que era verdad.
que ella comenzó a entender, gracias al diálogo con sectores conservadores y creyentes del país, que el reclamo de derechos emergentes no puede ser a costa de quitarle derechos a aquellos que ya los tienen. Y cuando uno mira este proyecto de ley, el derecho tuyo de papá de saber si tu hijo va a operarse, usted imagínese, entre los derechos que planteaba, era que un menor de edad podía pedir una Dime eso. reasignación de sexo sin que tuviera el consentimiento de sus padres. Y casi Joan pago decía, por el Estado. Mira, y con esa carta casi pago por el Estado. sí, además pago por, o sea que papá iba a pagar sin saberlo por una operación cuyas consecuencias podían ser devastadoras para un menor. O Padre, sea, antes que se nos acabe el tiempo, se somete el proyecto de Keishla Marlene esta semana en la Cámara de Representantes y es un proyecto de bastantes coautores. El autor principal tripartita es tripartita, o no, multipartita, sí, porque multipartita, porque Luis Raúl es es independiente, independiente. es el padre del proyecto. Este proyecto se somete por segunda vez. También está el PNP, está el Partido Popular y está Dignidad. O sea que yo creo que es de los primeros proyectos que tiene tres Cuatro partidos. autores, pues sí, cuatro. No, hay muchos autores porque de cada partido hay dos o tres que lo auspiciaron. Sí, sí. Sí, quiero decir que es de todas las tendencias, la mayoría de las tendencias, la izquierda liberal es Claro, imposible. claro, claro. Los que están ahí son gente de valores, son Sí, son gente de conservadores, principio. vamos a decir las cosas, Y hay son que decirlo, conservadores, pastor. Yo quiero conservadores. decirlo porque Sí. Torres Cruz, que es el representante Luis Raúl. independiente, Rivera Segarra, Méndez Núñez, Burgos Muñiz, Higgins Cuadrado, Soto Arroyo, Aponte Hernández, Meléndez Ortiz, Rodríguez Negrón, Navarro Suárez. Sí, ese es Sí, George. está hasta el portavoz del. Sí, mira. Está el Y, portavoz del PNP, hay varios populares, gente que de valores, de todos los partidos. Por eso siempre insistimos, la gente creyente se ha abierto como abanico a todas las opciones de partido en Puerto Rico, intentando llevar nuestros principios y valores para hacer una sociedad mejor. brevemente, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto consiste que hasta este momento no existía en Puerto Rico lo que se conoce como el doble asesinato. El doble asesinato es que si uno mata a una mujer embarazada y muere su criatura, no se está cometiendo simplemente un asesinato en primer grado, sino un doble asesinato. Es decir, se matan a dos seres humanos. Como decía el juez cuando sentenció a Verdejo, el boxeador que mató a Keishla Hernández, le dijo, usted No, mató a dos Keishla seres Marlene. humanos, a dos personas. Carlos, Keishla Marlene. Keishla Maylin es su nombre, su dos apellidos es Hernández Ortiz. Ah, sí. Keishla Okay. Maylin Hernández Ortiz. Sí. Entonces, ella, de hecho, el proyecto va a ser en honor de esa muchacha joven, que nos impactó a todos como país cuando el señor Verdejo la asesinó, matándola a ella y al niño que él era el papá. Por lo tanto, va a ser en honor de Keishla Hernández, así se va a conocer la ley. Y por lo tanto, es un proyecto que yo estoy seguro que es como el Día de las Madres. En este momento, con todos estos endosos, yo estoy seguro que el proyecto será aprobado eventualmente y por primera vez en nuestra historia no se invisibilizará la mujer embarazada y su nene en el vientre materno. Como dijo el juez que sentenció a Verdejo, usted mató a dos seres humanos, usted mató a dos personas. Bueno, ¿Verdad? padre, el tiempo avanza. Se han sometido también esta semana otros proyectos que contienen libertad religiosa. Fíjate, ha habido una Entre avalancha. ellos, haciendo Bueno, una avalancha, entre ellos el proyecto 1951, sometido también por varios miembros del PNP, Partido Popular, y el Luis representante Raúl. independiente Luis Raúl,
que se conocerá como la Ley de Libertad Religiosa de Estudiantes, Padres o Encargados y del Personal Escolar de las escuelas del sistema público de enseñanza. Muy bueno. Muy bueno. Otro proyecto. Y dicho sea de paso, hoy me explicó el representante Luis Raúl que es la iniciativa de un pastor de Aguadilla, que es el que hizo esta propuesta, consiguió las personas, entre ellos Luis Raúl. Por lo tanto, todos estos proyectos. Pero déjame aclararte que bueno por la iniciativa del pastor. No sé si se ata esto que voy a decir, pero también es la situación que varios maestros y maestras han tenido con una ley ya existente o con una orden ejecutiva que viene desde el gobernador Pedro Rosselló González y también que Luis Fortuño la volvió a instaurar. Y es los 5 minutos de reflexión. Pero parece que algo pasa en el camino que están teniendo estos profesores oposición y los estudiantes, y esto se quiere aclarar con esta medida. Eso es parte de los esfuerzos importantes, pero también se sometió una medida por la senadora Joan Rodríguez Bebe que tiene que ver también con libertad religiosa, pero esto tiene que ver con el ámbito de la vacuna, cuando se quiere exigirle a las personas que quieren la exclusión que un ministro, un sacerdote o un líder religioso de cualquier denominación diversa que hay en el país tenga que firmar el documento. Sí, ya que no necesita el refrendo institucional para reclamar la excepción por libertad religiosa con respecto a las vacunas, que lo exige la ley. Algo que se logró por orden administrativa del Departamento de Salud, gracias al buen oficio de la senadora Keren Riquelme Cabrera, que tomaron ese argumento y se plantearon esas líneas. Ahora el equipo legal de la senadora Joan Rodríguez lo levanta para que sea por ley. Me parece que hicimos un esfuerzo ayer en Cámara para que se pudiera lograr. No tengo que buscar si se aprobó finalmente, pero todos estos proyectos se basan en las decisiones y la jurisprudencia a nivel federal y estatal de lo que ya tenemos como la libertad religiosa, pero que no está totalmente eso definido en términos de una ley como el proyecto 1345 de Tomás Rivera Chat y su delegación, que es bien amplio para la libertad religiosa, que es el que a mí me gustaría que se viera en vista y se aprobara, porque ese proyecto, padre, tiene una peculiaridad, y usted trabajó en ese proyecto en el cuatrenio pasado, que eliminaría todos estos problemas que existen de polarizar los sectores, donde los LGBT y otros, ¿verdad?, con sus diferentes ideologías, porque crea el respeto en el ámbito público, inclusive privado en alguna manera, ¿verdad? Y me aclaras eso, pero en el ámbito público, de cómo se van a dar los servicios y cómo se va a respetar a todos por igual. Claro, lo bueno del proyecto, ¿verdad?, del senador Rivera Chat y del representante Quiquito Meléndez, es que intenta clarificar el Estado de Derecho en Puerto Rico, el alcance que tiene la libertad religiosa. Estos otros proyectos, el que tiene que ver con el sector de la educación pública, el que tiene que ver con los hospitales públicos y privados, el que tiene que ver con el tema de las vacunas, son elementos, por decir así, son distintas caras de la misma moneda, por decir así. Y sin duda, todos estos proyectos, cada uno tiene su peculiaridad. El de Rivera Chat y el de Quiquito Meléndez, que presentados tanto en la Cámara, en el Senado como en la Cámara, tiene esa tremenda finalidad importante de clarificar en Puerto Rico la libertad religiosa para cuando salga un proyecto como este de la Carta de Derechos, se clarifique que hay cosas que allí no pueden estar porque contraria un derecho fundamental de la gente. O sea, tú no puedes promover un derecho emergente nuevo a costa de quitarle un derecho que alguien tiene de décadas y siglos.
y con eso se clarifica e incluso ayuda a los procesos legislativos, al debate público, que esto es lo que hay. Y por lo tanto, de aquí tú puedes trabajar, ¿verdad? Buscando derechos emergentes, pero no me le quites el derecho que ha costado sangre, porque ellos hablaban allí de persecución, etcétera. La libertad religiosa que se ha conquistado ha sido fruto de persecuciones, muerte, de negarles derechos, de lágrimas, de desprecios. O sea, todos nosotros, católicos y evangélicos, hemos sufrido unas historias que cada uno puede hacer libros y libros, ¿entiendes? Por lo Bueno, tanto, padre, yo creo que el tiempo, ¿verdad? Ya ha avanzado. Hemos pastor, ahora discutido. es que yo me metí en la salsa, ahora viene y nos Quedaron vamos ahora. Se me quedaron las 2 mujeres trans en el concurso Miss Universe, pero esa Bueno, la y se discutimos. nos quedó lo que pasó en Ohio y lo que pasó en Virginia con los Eso, referéndums del aborto y las elecciones legislativas. Se nos quedaron, pastor. aquí no vamos a hacer referéndum, tranquilo. Bueno, gracias. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Recuerde también seguirnos en Sin Separación de Iglesia y Estado por WKQ 580. Dios les bendiga. De 8 a 10 de la noche los viernes y de 7 a 9 los domingos. Amén.